Y pues el día de hoy vamos a iniciar nuestro devocional al cual he titulado Control Divino, porque nosotros tenemos que llegar a comprender perfectamente bien que Dios tiene el control y es un control divino de lo alto. Y la pregunta clave sería, ¿tú crees verdaderamente que Dios tiene el control de todo en tu vida? ¿Realmente te has preguntado alguna vez si en verdad Dios tiene el control? Seguro que lo hemos hecho, seguro que nos hemos preguntado cuando hemos pasado por situaciones que de alguna manera no nos gusta, ¿verdad? Eh, Puede que haya algo que haya ido mal con tu salud, con tus relaciones personales, con tu trabajo o con cualquier otra situación en tu vida. Y te preguntas, muchas veces nos hemos preguntado, ¿acaso sabe Dios lo que estoy pasando? ¿Acaso sabe Dios lo que estoy viviendo? ¿Realmente le importa a Dios lo que estoy experimentando en estos momentos? Y lo más crítico es cuando de repente preguntamos, ¿hay algo que Dios pueda hacer al respecto de lo que estoy pasando? Pues miren, una de las cosas que podemos ver es que siempre que las cosas parecen de alguna manera torcerse o estamos ante algún tipo de crisis, pues debemos recordar en todo momento que el Señor reina. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano, Él es el, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y eso es lo que nos tiene que alentar, aun cuando parece que nuestra condición está crítica o triste. Dios no solamente nos ama, mis amados hermanos, realmente Dios también es el Señor soberano de todo y tiene el control hasta lo último de nuestras vidas. A Él no se le escapa nada, no se le barre nada absolutamente como a nosotros que de repente vamos a hacer alguna actividad y ¡chin! Se me olvidó esto. Ya que estamos emprendiendo alguna acción, de repente nos acordamos que olvidamos algo, que dejamos por allí algo que no tenía que estar por otro lado. Y de repente ¡chin! Se me olvidó, ¿verdad? Pero a Dios no. A Dios nunca lo vamos a agarrar ni desprevenido, ni fuera de lugar, ni fuera de tiempo. Él siempre llega a tiempo, en el momento adecuado y absolutamente con todo el control en sus manos. De hecho, nosotros podemos ser conscientes de que Dios tiene el control de todos los sucesos de la historia. Ayer en la noche comentábamos acerca de que mucha gente se pregunta, y sobre todo el ateísmo, la gente que dice que no hay Dios, que no existe un Dios, se preguntan si Dios estuviera aquí o si Dios realmente existiera, ¿por qué no se aparece y por qué no hace algo con respecto al coronavirus? Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que aún el coronavirus está bajo control de Dios. Y si Dios permite que se siga sucediendo lo que estamos pasando, es porque Él tiene un objetivo muy claro en la vida de todo ser humano. Va a haber un aprendizaje porque todo proviene de Él. Así es que nosotros solamente tendremos y tenemos la bendición de que al enterarnos de que Dios tiene el control de todo, que hay un control divino, pues nosotros solamente vamos dejándonos guiar por ese perfecto plan que Dios diseñó en nuestras vidas y que aun cuando nos toque vivir lo que nos toque vivir, sea para la gloria de Dios en todo momento. Dios es amor y Dios es soberano por sobre todas las cosas, mis amados. Su amor le dispone a desear nuestro bienestar eterno y su soberanía le permite asegurar ese bienestar eterno para nosotros. El grave problema es que nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, desde la pequeñez de nuestras vidas terrestres, desde la pequeñez del tiempo que nosotros experimentamos como vida aquí en la tierra. Nosotros nos vemos desde la perspectiva de nuestro dolor, de nuestros sentimientos, de lo que Dios puso en nosotros. Pero Dios todo lo ve desde su perspectiva y para Él lo más importante es llegar a la salvación y vida eterna.
y nos asegura el bienestar eterno, y soberanamente Él se permite declarar eso porque Él sabe que lo va a cumplir para todos nosotros. Entonces, vamos a leer un poquito acerca de la palabra de Dios, en donde en el Salmo 139, del versículo 11 al 16, la palabra de Dios nos enseña que Dios, el Dios todopoderoso en el que hemos creído, reina desde la concepción de la vida hasta la muerte física y reinará eternamente y para siempre. Vamos a leer la palabra de Dios, mis amados, y dice el Salmo 139, es un salmo hermoso, la verdad. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios, ¿verdad? Mis amados, esto nos da una oportunidad de comprender que no tenemos por qué preocuparnos ni por la muerte, ni temer por la muerte, ni por nada de lo que sucede en este mundo. Dios tiene un buen plan y un buen propósito para nuestras vidas. Fijémonos cómo la palabra de Dios nos dice que incluso desde antes que naciéramos, pues Dios ya había planificado todos los días de nuestra vida. Dice en el versículo 14, me formaste de una manera formidable y maravillosa, en otra versión que tengo, ¿verdad? Y dice, la vida, o sea, realmente vemos cómo la vida comienza, esta vida humana, en el momento mismo de la concepción. Cuando se da la concepción y se une un óvulo y un espermatozoide, justo en el momento en que se forma una sola célula, a partir de ese momento hay vida. Allí Dios sopló aliento de vida, y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, tenemos que siempre estar luchando a favor de la vida. No creer la mentira que Satanás ha traído a nuestras sociedades respecto a que dice que hasta cierto número de semanas después de la gestación o de la concepción es que ya hay vida en el feto. No es cierto. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender la vida y estar en contra del aborto, en contra de ese tipo de manifestaciones, mis amados. Y lo tenemos que hacer con sabiduría, con amor, sí, pero con sabiduría y con responsabilidad. Amén. Entonces, el amor soberano de Dios alcanza a aquellos que aún están en el seno materno, allí en el vientre. Allí se expresa Dios con todo su amor desde que estuvimos nosotros en el vientre de nuestra madre. Allí es donde nuestra historia personal comienza en el plano físico. Uh-huh. De hecho, miren cómo dice la palabra de Dios en el versículo 16. Lo voy a leer, perdón, lo voy a leer desde otra, con otra versión. Y dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de ellos, uno solo de esos días. Mis amados, recuerden que yo he comentado respecto a cómo es Dios, y lo he considerado yo personalmente como un Dios de término, un Dios que ya terminó absolutamente todo, 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 todo. ¿Y de qué manera lo podemos explicar? Muy fácilmente, miren. He puesto el ejemplo acerca de los arquitectos que cuando van a edificar o van a crear un diseño, curiosamente ellos empiezan a elaborar ese plan, ese plano, ese diseño
aquí en su cabeza, en su mente. Y una vez que lo tienen más o menos conformado, empiezan a trazarlo en un plano y quedan de común acuerdo con el dueño de la construcción, si le gusta esa cosa, si le cumple le satisface las características que va a tener el diseño. Y una vez que concuerdan correctamente el dueño o la persona indicada con el arquitecto, el arquitecto lo termina y lo plasma en planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de eléctricos, de servicios, todo tiene que estar. Y dentro de lo que es el plano arquitectónico, el arquitecto plasma hasta el color de las áreas, de la fachada, si va a tener árboles, si va a tener jardín. Bueno, ponen hasta los jardines y todo. Ahora, con la tecnología existente, los arquitectos ya le pueden a uno generar un render, que es una fotografía prácticamente a cómo va a quedar, exactamente cómo va a quedar, por medio de la computadora, o en su defecto hasta nos pueden hacer un viaje virtual en tercera dimensión. Ponen a un monito ahí en la computadora y lo andan haciendo caminar, mira, vas a caminar por aquí, por acá, y ve los espacios, y todo está terminado. Bueno, todo eso ya está concluido. Cuando entregan todo el portafolio arquitectónico, ya el dueño o la persona indicada sabe exactamente cómo va a quedar su construcción. Aún antes de que pongan un solo tabique. De hecho, antes de que rasquen por primera vez para empezar la cimentación. No han puesto ni siquiera la primera piedra, pero la obra ya está completamente terminada. ¿Ok? De esa manera es como yo puedo explicar cómo Dios ha terminado el plan perfecto de nuestras vidas y Él ya nos ve. Por eso Él nos dice que somos herederos en Cristo Jesús, que ahora estamos sentados en lugares celestes junto con Jesucristo. Él ya nos ve en la eternidad, porque para Él ya todo esto que estamos viviendo ya acabó. Y para Él y nosotros, por la fe que tenemos en Él y creyendo que lo que Él dice es verdadero y Él lo va a cumplir a cabalidad, para Él, tú y yo salimos victoriosos de todo lo que estamos viviendo. Para Él, la muerte ya fue vencida y por lo tanto tú y yo ya la vencimos en el nombre de Jesús. La fe que tenemos en Cristo nos ha dado la oportunidad de vencer a la muerte, no por nuestros méritos, no porque nosotros hubiésemos podido, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios tiene el control desde el momento en que fue tu concepción hasta el día de tu muerte física. Y lo mejor, más allá. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de la eternidad, mis amados. Por lo tanto, pongamos plenamente nuestra confianza en Él, sin titubeo. Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Él ha diseñado lo mejor para ti y para mí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando se ejecuta ya una obra físicamente, una vez que ya está terminado en los planos, que se dio el visto bueno, que se da la luz verde para iniciar, empiezan las excavaciones, empieza uno a hacer el trabajo de cimentación y en el día a día, en el caminar en esa construcción, de repente hay problemas. ¿Por qué? Porque aun cuando se pudo haber hecho un muy buen estudio de suelo, de la mecánica de suelos, de repente aparece por allí, cuando está uno rascando una roca que no habíamos contemplado porque no se veía, y a donde se hizo el estudio de la mecánica de suelos, pues tocó en suerte, ¿verdad? Que no topamos con esa roca. Y entonces vienen problemas. ¿Por qué? Porque si teníamos la idea de avanzar en un día, pues ciertos metros de cimentación, pues una vez que está ahí la roca, tenemos que romperla, triturarla, y pues muchas ocasiones eso conlleva una problemática muy fuerte. Tenemos que contratar una maquinaria especial y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hicimos la cimentación, empezamos a hacer la edificación. Y no falta por ahí un albañil que no llegó y tenemos un problema. Un albañil que hizo San Lunes, ¿verdad? ¿Y qué problemas tenemos porque la obra no avanza? Y de repente hay un accidente que un albañil no se dio cuenta y pisó una tabla con un clavo y ya
clavó el pie y ya se tuvo que llevar al seguro a atender y todo eso. Todos esos tipos de problemas, mis amados, no se ven cuando se ha edificado en papel la obra, porque hasta que se ejecuta, pues justamente es lo que nosotros vivimos, justamente es lo que pasa en nuestra vida. Dios ya hizo el plan perfecto, correcto. Ahora, el punto es de que nosotros ya empezamos a ejecutar ese plan. El grave problema que nosotros generamos, y no es Dios, sino nosotros cuando nos ausentamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, cuando empezamos a tomar decisiones sin el consentimiento de Dios, sin la guianza divina, empezamos a fallar. Uh-huh. Y nos salimos de cobertura y de repente hacemos cosas que no y empezamos a provocarnos problemas y nos empieza a doler la vida y de repente vemos cómo le hacemos doler la vida a nuestras personas que están a nuestro alrededor, a la gente que amamos. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, pues trae consecuencias y es lo que vivimos y es lo que nos duele y es lo que de repente decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Miren, Dios no se dedicó a generar en ese plan perfecto que nuestra vida fuera una vida de dolor, de desastre, de desorden. No, el grave problema es que nosotros muchas ocasiones le hacemos más caso a nuestra mala inclinación, al Yetzer Hara, a esa tendencia al pecado, a hacer lo incorrecto, lo equivocado, y pues después tendremos que pagar las consecuencias. Habrá cosas que nos duelan, que pasemos por situaciones en donde nosotros no tengamos nada que ver por nuestro pecado, sino que Dios permite que sucedan esas cosas para que nosotros podamos ir siendo cada vez más eh, formados o transformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte del plan, porque Dios nos diseñó de la manera en que nosotros siempre nos tendríamos que estar pareciendo a nuestro Señor Jesús, en todo su carácter, cómo Él respondería, cómo Él haría una cosa, cómo Él ejecutaría otra cosa, cómo Él ejecutaría el plan perfecto de Dios. Si nos damos cuenta, Jesucristo tuvo que sufrir no por su pecado, porque Él nunca pecó, pero sí sufrió por que Dios, ¿verdad?, lo envió para cargar con nuestro pecado. Y aun cuando Él no tenía la culpa, pues tuvo que pasar por ese trago amargo. Bueno, es exactamente la forma en que nosotros podemos comprender que Dios tiene el control divino siempre y por eso nosotros pasamos por las situaciones y las circunstancias por las que estamos pasando, pero debemos saber, así como Jesucristo cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Él sabía perfectamente que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta y por lo tanto, en el momento de su muerte, aun cuando sufrió, aun cuando padeció, sabía que Dios lo iba a rescatar de esa condición. Es así donde nosotros tenemos que llegar al punto de ver que nuestra confianza puesta en Cristo nos va a dar la bendición de que al final de cuentas salgamos victoriosos, como Cristo Jesús salió. Él venció a la muerte y por lo tanto tú y yo tenemos esa misma condición de haber vencido ya a la muerte. Amén. Hay que darle gracias a Dios entonces por su amor soberano, por cada uno de nosotros, que nos ayude a dar ese mismo amor y protección para todos, que nosotros seamos capaces de transmitir ese amor y de proteger a los nuestros, a la gente que Dios pone a nuestro alrededor para bendición. Amén. Ahora, vamos a estudiar el capítulo, bueno, más bien la carta, la tercera carta de Juan, el capítulo 1, obviamente, del versículo 1 al 14, ¿ok? Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar cómo el Señor reina sobre cada área de nuestras vidas. A Él no se le escapa nada. En todas las áreas de nuestras vidas Él reina, Él gobierna. Dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hermanos, este tipo de misivas, de cartas, ¿verdad? Las tenemos que hacer propias para nosotros. Es como si en este momento el apóstol Juan nos hubiera escrito a ti y a mí, a ese anciano, a Gallo, ¿verdad? Y que ese anciano Juan te estuviera a ti escribiendo en este momento. Pues esto nos tiene que llevar a comprender que Dios quiere traer restauración a cada área de nuestra vida el día de hoy. Ya, a Él le urge que tú y yo restauremos todas las áreas de nuestra vida, que sean restauradas todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Juan ora por su querido amigo Gallo de una manera completa, integral, abarcando todo. Y es como yo he orado por cada uno de ustedes. Y dice Juan, y lo hago extensivo para ustedes. Es como yo me apropio de esa palabra que Juan escribe para Gallo y la declaro para ustedes. Dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y esa es la manera en que yo verdaderamente le pido a Dios por tu vida, por la vida de cada uno de ustedes, mis amados. Oro para que les vaya bien en todo lo que emprendan, que Dios prospere todos sus asuntos, que verdaderamente gocen de buena salud y que así como últimamente, ¿verdad? Hace ya meses estamos prosperando espiritualmente porque todo lo que venimos recibiendo de parte de Dios nos hace crecer en el espíritu. Nuestra fe se sigue afianzando cada vez más, nosotros nos estamos desarrollando hacia la estatura del varón perfecto, ¿no? No la vamos a alcanzar aquí en la tierra. Esa estatura es obviamente un estándar increíblemente alto que humanamente nadie puede alcanzar si no es Jesucristo en su vida. Si no está uno con Jesucristo y si Jesucristo no es el que completa lo que falte, nadie podremos alcanzar esa estatura. Pero la gloria sea para el Señor porque nosotros vamos en ese camino. Y lo que nos falte el día que seamos llamados a la presencia de Dios, seguramente nos va a faltar, ¿verdad? Prosperar espiritualmente, crecer espiritualmente todavía. Pero lo que nos falte, Dios dice que Él se asegura que lo va a completar. Y gloria a Dios, porque entonces ahí descansamos, ¿verdad? Sí tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero no con angustia, no con desespero de que, chin, no voy a hacer algo que Dios está pidiendo y eso me va a quitar la vida eterna. No, tenemos que gozar, tenemos que disfrutar el caminar en Cristo sabiendo que si algo nos faltara, Dios lo va a completar. En ese entendido, mis amados. Ajá.
Entonces esta oración yo la hago por cada uno de ustedes y de verdad oro porque Dios se manifieste de esa manera en sus vidas. Y sé que lo está haciendo. Sé que Dios está respaldando su palabra. Amén. En ese momento, Juan estaba encantado de oír que Gallo estaba progresando espiritualmente. Mis amados, a mí me da mucho gusto escuchar cuando uno de ustedes hace declaraciones en donde me dejan ver cómo han crecido espiritualmente, declaraciones de fe, declaraciones de autoridad. Y me da mucho gusto, así como a Juan le dio gusto escuchar que Gallo cada vez se comportaba más como un verdadero hijo de Dios, a mí me da mucho gusto escucharlos a ustedes, saber que alguien me dice, oye, oiga, pastor, el hermano fulano, mi esposo, mi esposa, mi hermano, eh, no sabe, pero cómo lo veo diferente, cómo veo que Dios está obrando en su vida, está actuando de una manera correcta, da testimonio. Gloria a Dios por todo ello. Y espero que todos y cada uno de ustedes también sientan lo mismo de los hermanos, de mi persona como su pastor. ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice ahí el versículo 4 y el versículo 6. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos espirituales practican la verdad. Ustedes, con el amor que les tengo y con la verdad que declara la palabra de Dios, ustedes son mis hijos espirituales. Uh-huh. Entonces, a mí me produce mucha alegría escuchar que ustedes, como mis hijos espirituales, practican la verdad que estamos aprendiendo, la verdad absoluta de Dios. Y dice el versículo 6, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Qué maravillosas palabras se escuchan cuando alguien dice, doy testimonio de que fulano de tal ha hecho cambios radicales en su vida, que mi esposo ha dejado de hacer esto que me molestaba, esto que nos ofendía, esto que nos lastimaba, que mi esposa atiende de una manera diferente las cosas de la casa, es mi ayuda idónea, se ha convertido en la mujer que Dios puso en mi vida para bendición. Y empieza uno a escuchar ese tipo de testimonios, mis amados, y wow, eso para mí no tiene precio, ¿verdad? Pero fíjense bien cómo esta oración que Juan levanta delante de Dios, pues alcanza mucho más allá de lo espiritual. Y eso es lo que también yo deseo, que la bendición de Dios vaya mucho más allá de lo espiritual para cada uno de ustedes, hasta llegar a las necesidades físicas. Así como Juan oraba porque las necesidades físicas de Gallo fuesen satisfechas, fuesen suplidas, yo también oro porque ustedes Dios a ustedes les supla todas sus necesidades económicas, materiales, físicas, todo lo que ustedes necesitan humanamente, que Dios lo supla en abundancia. Miren, no hay nada de malo en orar porque los hermanos en la fe, los amigos, nuestros familiares disfruten de una muy buena salud, de una excelente salud y porque les vaya bien en todos sus asuntos. No hay nada de malo en eso, al contrario, nosotros tenemos que orar por bendición. Uh-huh. Obviamente declarando que la voluntad de Dios se va a hacer manifiesta en la vida de nuestros seres queridos, en nuestra vida misma. Y si Dios permite que haya abundancia, gloria a Dios. Si Dios permite que en estos tiempos haya escasez, gloria a Dios, porque se estará cumpliendo la perfecta voluntad de Él. Amén. La fe se hace visible, mis amados, mediante el amor. Y el amor debe ser práctico. El amor no debe ser nada más de dientes para afuera. El amor tiene que ser en activo. O sea, si yo digo que yo te amo, es porque yo estoy haciendo algo en pro de tu condición, a favor tuya. Por lo menos, y por lo mucho que es exactamente eso, estoy orando por ustedes. Es lo mejor que puedo hacer ahorita. A lo mejor no me puedo acercar físicamente a ustedes, no les puedo ir a saludar, a lo mejor habrá necesidades en las que quisieran que yo pudiera estar apoyándoles, pero de momento no podemos por la situación que estamos viviendo. Pero tengan por seguro que mi oración se está levantando por cada uno de ustedes. Y de esta manera muestro mi amor por ustedes. Además de que sin afán de vanagloria, Dios me libre, Dios me guarde de este tipo de pensamientos, pero el trabajo que Dios encomendó a mi vida, el ministerio que Dios encomendó para mi vida, creo
que lo estoy llevando de una manera correcta, en amor a ustedes. Miren, el preparar todo el material que se tiene que preparar, el disponer del tiempo que se tiene que disponer, el estar atento a muchas necesidades, a todo lo que se está viviendo en este momento, es un trabajo arduo, mis amados hermanos, pero lo hago con amor y por amor a ustedes. Y se los digo de corazón, para la gloria de Dios, específicamente para la gloria de Dios. Pero es el ejemplo que yo les puedo dar para que ustedes también lo tomen y desarrollen esa misma condición para con otros, para sus seres queridos primeramente, para la gente con la que tienen que interactuar. Y si tienen la oportunidad de empezar a predicar la palabra, pues háganlo por amor y con amor, ¿ok? Miren, la hospitalidad es un acto de amor en sí misma. Eh, Muchas veces nosotros tendremos que recibir a hermanos en la fe y a personas que de alguna manera necesiten de nuestra hospitalidad. Pues pongamos en práctica el amor recibiendo con hospitalidad, con amor, con servicio a la gente que Dios ponga en nuestro camino. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, por cuanto se lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, me lo hiciste a mí. Y la misma palabra dice, pero le preguntarán, Señor, pero ¿cuándo te lo hicimos? Y a ti nunca te vimos, tú nunca estuviste con nosotros. Ah, pero se lo hiciste al que necesitaba. Aquella persona que yo envié por necesidad a tu vida y tú le abriste las puertas de tu casa, le diste de comer, lo atendiste, lo estabas haciendo para mí. En esa persona yo estaba reflejado. Y gloria a Dios cuando hacemos lo propio, ¿verdad? Nosotros debemos brindar hospitalidad y así colaboramos con el reino de los cielos, con todas esas personas a las que nosotros les brindemos la hospitalidad, estamos colaborando con ellos en la verdad, porque esa es la verdad que Dios quiere que vivamos. Cuando somos hospitalarios, mis amados, nos hacemos parte de una larga tradición cristiana que se remonta al Nuevo Testamento. Quiero decirles que en el libro que estoy leyendo acerca de lo que comentaba de que dónde está Dios en este tiempo de la pandemia, hay un apartado en donde se nos hace saber que curiosamente en muchas de las pandemias que la historia humana ha registrado, eh, los cristianos son los que por amor, por hospitalidad, por servicio, se han puesto siempre en el frente de batalla. Y hay documentos históricos que claramente afirman que donde había una comunidad cristiana, la pandemia se frenaba a más del 50% estadísticamente de las áreas de donde no había cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos se muestran en amor, en servicio, en actitud correcta y apoyaban en lo que podían a la gente. No se quedaban en una idea de simplemente, pues, hay, a ver qué les pasa, ¿no? Obviamente resguardados, haciendo lo correcto con los protocolos de seguridad y de medida. Nosotros, por ejemplo, déjenme decirles que como Iglesia Aljaba de Dios tuvimos la oportunidad de hacer lo propio al repartir despensas, al asistir a gente en momentos difíciles de su situación. Hasta el día de hoy, la gloria sea para el Señor, porque hay hermanos en la iglesia que desempeñan ciertas funciones como médicos, doctoras, gente que está en la situación de lo de los funerales y que de repente me hacen del conocimiento de alguna situación en particular y aún por teléfono nos estamos moviendo para brindar hospitalidad, para hacer lo correcto como iglesia. Amén. Y tengan ustedes por seguro que siempre vamos a estar a sus órdenes para servirles de una manera para la gloria de Dios. Amén. Miren, retomando el tema de lo que estamos leyendo acerca de la carta, de la tercera carta de Juan, Juan advierte a Gallo sobre un personaje, Diótrefes, un varón, un hombre que estaba en la iglesia, y dice, quien como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja recibir a los hermanos y los expulsa de la iglesia, como si fuera su iglesia. Mis amados, muchas veces en la iglesia de Jesucristo, pues hay gente que pues tiene actitudes medias equivocadas.
¿ah? Actitudes raras que no corresponden a lo que un hijo de Dios verdaderamente debe hacer. Dice en el versículo 9 y 10, dice, le encanta ser el primero entre ellos, o sea, pararse el cuello, ¿verdad? Ahí andar, pero entre comillas, muy activo, dice, y nada tiene que ver con Juan, pero esparce palabras malintencionadas, dice, y sobre todo, ¿verdad? Difama a otros hermanos y hace situaciones que no deben hacerse. Dice, perdón, ni siquiera un apóstol tan santo y amoroso como Juan se ganó la aprobación de todo el mundo. Y eso lo tenemos que comprender. No somos monedita de oro, ¿verdad? Diótrefes no veía con buenos ojos a Juan, aun cuando él irradiaba el amor de Jesucristo, porque él lo vivió en carne propia. Recuerden que por eso él se autodenomina el amado, el apóstol amado, ¿verdad? Entonces, Juan le comenta y le dice a Gallo que no imite lo malo de lo que estaba viendo con Diótrefes, sino que imitara lo bueno de otros muchos hermanos que hacen lo correcto. Es lo mismo que yo les pido, mis amados hermanos. Va a haber ocasiones en que algún hermano, alguno de nuestros familiares, se equivoque, haga algo incorrecto. Yo mismo puedo equivocarme en algún momento, hacer algo malo, ¿verdad? Yo no estoy exento, como ninguno de ustedes, pero no imiten eso malo. Si ustedes han visto algo bueno en mí, han visto algo bueno en algún hermano, imiten eso, imiten lo bueno, lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Mm? Y ora diciendo, la paz sea contigo. Eso es lo mejor que podemos escuchar en la carta de Juan. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, sea con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Juan no escribe todo en papel de manera deliberada, o sea, adrede, él no escribe todo. Y justamente podemos comprender por qué Dios pues no nos da santo y seña de muchas cosas. Y hay cosas que de repente quedan como no muy fácilmente comprendibles o quedan como misterios que Dios se guarda para sí mismo en la palabra de Dios. Habrá cosas que solamente Dios nos las va a revelar hasta que estemos cara a cara con Él. Así lo dice Pablo, Juan, ¿verdad? Es mejor reservar algunas cosas para los encuentros cara a cara. Hay muchas cosas que por la tecnología, por la distancia, por la situación que estamos viviendo, de repente yo no puedo enseñar vívidamente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, pues experimentamos el derramar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vivimos plenamente. Cuando estamos en esa unidad, en esa condición, es más llevadera esa situación cuando estamos en físico, juntos, en coinonía. Yo sé que de repente hay ocasiones en que el Espíritu Santo se derrama y lo vivimos a una distancia, pero hay cosas que nosotros lo vamos a tener que vivir frente a frente, así como lo que Dios va a revelar en la eternidad, cuando estemos cara a cara con Él. Hay muchas preguntas que la Biblia no contesta y que nadie vamos a poder contestar, ni los mejores teólogos, mis amados hermanos. Nadie va a poder contestar hasta que Dios lo conteste personalmente para cada uno de nosotros, cara a cara. Por eso no nos preocupemos si tenemos alguna duda que no pueda ser verdaderamente contestada, si tenemos alguna situación en donde ni la palabra de Dios nos da mucha luz. ¿Por qué? Porque ahorita dice la palabra de Dios que lo estamos viendo como en un espejo borroso, pero un día lo veremos tal cual es. ¿Verdad? Toda esa borrosidad, toda esa nebulosidad se va a quitar de nuestra vista y veremos todo tal cual es, cara a cara con el Señor. Amén. Y eso es lo que esperamos, que el Señor, el día que nos llame, podamos estar en su presencia y comprender absolutamente todo. ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las situaciones? Yo he tratado de explicar en base a los estudios teológicos que tengo, he tratado de explicar en base a mi experiencia, en base a lo que yo conozco. Pero la verdad, mis amados hermanos, siempre
me voy a quedar así como muchos teólogos se han quedado cortos para poder explicar al 100% el porqué de muchas cosas y el para qué de muchas cosas, que es lo mejor. Pero un día estaremos delante de Dios y ahí sí el Señor nos va a decir, mira, es para esto. Anoche hacíamos una referencia respecto a lo que Pablo vivió ahí en el libro de los Hechos, en donde pues él sufrió muchas situaciones, mucho oposición, desprecio, lo golpearon, lo encerraron, lo encarcelaron, bueno, le hicieron de todo, pero el día que él llegó delante de la presencia de Dios después de ser decapitado, pues simplemente vio que todo eso que él vivió, que todo lo que él sufrió, Dios lo permitió para glorificar su nombre y ver ahora a casi 2000 años de distancia, ver cómo todo eso que él vivió ha venido a ser bendición para nuestras vidas. Y la gloria sea para el Señor. No lo podría seguramente él comprender en su cuerpo físico, pero cuando estuvo ya en la presencia de Dios lo comprendió completamente. Así nos va a pasar a nosotros. Así es que vivamos el día de hoy, mis amados. Permitamos que todas las cosas que nos sucedan las tomemos para bien, aun cuando no lo comprendamos. Vamos a orar por nuestras familias, mis amados hermanos, por nuestros amigos, para que también ellos disfruten de buena salud y para que en todo les vaya bien, que Dios se muestre con amor y misericordia sobre sus vidas, entendiendo claramente que el Señor reina sobre todos los sucesos de sus vidas y sobre la historia misma de sus existencias. Por lo tanto, tenemos el control divino. Dios tiene ese control que va por más allá de lo que nosotros podamos controlar. Entonces, vamos a agradecerle a Dios, vamos a darle la gloria y la honra que se merece y vamos a orar. Este es el tema del día de hoy, mis amados.